Bienvenido entonces a este seminario de las criptomonedas, las ventajas y desventajas para poder operar, comprar y vender estas nuevas divisas bursátiles que han estallado finalmente en el mercado durante los últimos años, desde el 2017, que vienen presentando un escenario bastante optimista, pero también con varios detractores por sobre todo lo que significan o el significado de estas monedas, estas nuevas monedas, estas criptomonedas que han resultado irrumpir en el mercado tradicional al día de hoy. La capitalización bursátil para el 4 de enero a comienzos de este año 2021 era de 353 billones. No he querido hacer ninguna presentación, o bien más que una presentación es utilizar los recursos que ya tenemos, pero principalmente dando a mostrar un poco las diferencias que teníamos desde el 4 de enero a la fecha para poder entonces dar a entender cuáles son las ventajas y desventajas de poder operar este tipo de instrumentos. Primero, me gustaría hacer un repaso, antes que todo, de cómo ha venido floreciendo o bien cuáles son los argumentos que el mercado ha tenido finalmente durante estos últimos meses o durante estos últimos 24 meses, 48 meses aproximadamente, para poder mostrar entonces los máximos históricos que esta criptomoneda o el Bitcoin puntualmente ha logrado reflejar en su cotización. En ese entonces teníamos una capitalización bursátil de 353 billones de dólares. Al día de hoy, la capitalización bursátil en torno a los 57, 55 mil dólares, la valorización del Bitcoin alcanza un trillón de dólares, casi 650 mil billones de dólares más de lo que en ese minuto o hace prácticamente 2 meses atrás podía presentar el mercado. ¿Cuáles son las ventajas de esta criptomoneda o cuáles son un poco los atributos que el mercado valora? Primero que todo, la empleabilidad, cero empleados disponibles o bien que tengan empleados disponibles este instrumento a nivel bursátil como en motivo de inversión. Y esta comparación principalmente se hace al tener obviamente en vista cuáles son las compañías que en el mercado cotizan. Uno puede obviamente hacer la comparación, entre comillas, de instrumentos que están disponibles para comprar o vender en el instrumento, en donde por supuesto son compañías, muchas de ellas, o monedas que tienen un fiel reflejo o bien que son el reflejo de una economía, que son el reflejo de una compañía, que hay personas detrás, finalmente hay un motor de crecimiento, hay un motor de trabajo, el cual justifica finalmente su valorización. Por otro lado, y así como también empleado, en este caso no hay ningún director ejecutivo, no hay nadie a la cabeza de esta criptomoneda. Si bien hay un precursor, un creador, que no se le conoce o no se tiene referencias físicas de él, oficialmente no existe nadie que sea dueño finalmente del Bitcoin o de la marca Bitcoin, por así decirlo. Y por lo tanto, es otro atractivo que se traduce un poco o que va buscando la descentralización que propone esta criptomoneda. Las horas operativas prácticamente se pueden transar 24/7. En conclusión, nada de lo que hayamos visto antes se tiende a asemejar a esto. Ahora, de alguna forma las ventajas que tienen las criptomonedas en términos sencillos es un poco la disponibilidad para poder operar en distintos horarios, temporalidades, pero también a su vez tienen ciertos detractores. Eh, Principalmente porque nosotros sabemos que el mercado se mueve gracias a la liquidez, a que exista obviamente una parte equitativa entre compradores y vendedores, teóricamente hablando, para que obviamente así de esta forma exista un equilibrio en el movimiento que un instrumento presenta. Pero cuando no hay participantes en el mercado o un volumen importante, los movimientos tienden a ser mucho más erráticos, tienden a lo mejor no representar o mostrar realmente o ser representativos con el sentimiento del mercado. Por lo tanto, en esos horarios en donde probablemente Wall Street, la bolsa europea, la bolsa asiática no está abierta, y con esto entonces me refiero al fin de semana, que uno puede comprar y vender estas criptomonedas, probablemente se transforman en movimientos tediosos, movimientos que son sin fundamento, movimientos técnicos que muchas veces tienden a ser contrarrestados, movimientos muy volátiles en donde probablemente los spreads también aumentan considerablemente. Entonces hace mucho menos atractivo el poder comprar o vender una moneda como de esta clase fuera del horario tradicional de mercado, principalmente por la baja liquidez que puede existir. Ahora, ¿cuál es realmente el fundamento de las criptomonedas? Es un poco lo que busca la descentralización a partir del año 2008, como bien sabemos, y durante los últimos 12, 10 años aproximadamente. Sabemos que las instituciones le han fallado mucho a la población, y aquí puedo obviamente poner un poco más la alerta sobre algunas situaciones particulares, en donde por supuesto uno cree, en la medida que está inmerso en este sistema, en el sistema capitalista, neoliberal,
en que los sistemas o bien las organizaciones funcionan sin problema y que no hay intenciones por obviamente tener o mermar un poco la participación de la masa crítica de gente en lo que puede hacer el mercado o sus disponibilidades o abusar finalmente en ciertos aspectos, como lo fue el año 2008 con la crisis subprime, la valorización de las hipotecas y así obviamente las repercusiones que esto puede tener. No obstante, al tener obviamente este escenario en donde a raíz de esta desconfianza que surge producto del mal manejo o aprovechamiento de los bancos, ya sea lo que provoca finalmente la crisis subprime, posteriormente a eso los bancos centrales imprimiendo dinero ficticio de una forma sin precedente hasta ese minuto, intentando salvar a la economía, salvando bancos privados, finalmente bancos de inversión, mientras que la gente de a pie, el Main Street, como se le suele llamar, vivía las penurias, perdía sus casas y hacía una serie de eventos que por supuesto contrastaban un poco con la cantidad de dinero que se estaba imprimiendo en el mercado, que se estaba dando o se estaba poniendo a disposición, contrastaban o bien eclipsaban un poco el escenario que uno podía apreciar en la calle. Gente, como ya les decía, perdiendo sus casas, empleos, viviendo vidas paupérrimas durante mucho tiempo y así sucesivamente. Por lo tanto, la confianza que, uno tiene, que la gente comenzó a tener sobre las instituciones, no tan solo con los bancos, sino que con las instituciones en general, comenzó a disminuir. Y ahí es donde prontamente, de hecho, ese mismo año 2008, prácticamente algunos días después de la crisis subprime, nace el Bitcoin con esta intención o bien con este eslogan que dicen, nosotros somos un instrumento, y entre comillas digo eslogan, somos un instrumento descentralizado que no depende. Lo que permite reflejar o dejar en evidencia es que finalmente la disposición de esta criptomoneda es una moneda finalmente regulada por la oferta y demanda entre privados y en donde estos entes reguladores que uno le puede considerar como los bancos centrales o los gobiernos puedan interferir entonces en el desarrollo, en el comportamiento, en la valorización de este instrumento que al día de hoy se considera como uno de los instrumentos con mayor ascenso en la historia. Es por eso entonces que las criptomonedas tienden a tener dos filos o son un arma de doble filo. Pensando uno un poco en el futuro que uno puede proyectar, y aquí vamos poniendo ejemplos más recientes. En Chile ha habido, o puntualmente y seguramente en el resto del mundo también, en muchas de las otras economías y países, naciones o estados, ha habido una falta de confianza con las organizaciones, con las instituciones, con el gobierno propiamente tal, y así una serie de datos que uno puede ir entregando que dan un poco el reflejo de la desconfianza que tiene la gente de a pie con las instituciones a grandes rasgos. En España se ha vivido, a lo largo de Europa se ha vivido, en Estados Unidos, como lo podíamos ver a finalizar el año pasado, se experimentaban jornadas bastante críticas a nivel político y social en las capitales, que son situaciones entonces que uno se pone en juicio y se cuestiona por qué surgen este tipo de movimientos, por qué ocurren. Porque finalmente hay una disposición de la gente a no confiar en las instituciones y a dudar un poco de lo que se está presentando. Ya existen ahora al día de hoy cámaras que pueden filmar, reflejar muchas cosas, pueden obviamente dejar en evidencia situaciones complejas que eh, comprometen a grandes a personeros de Estado, personeros o decisiones finalmente, registros que van quedando. Por lo tanto, ya nadie está a salvo de poder quedar exento de algún cuestionamiento público y eso es lo que da un impulso a pensar en el florecimiento o en la permanencia de estas criptomonedas que buscan precisamente eso, la independencia, que no exista un ente regulador como un banco central, como ya lo explicábamos, un gobierno que le entregue finalmente una valorización a una moneda, que no exista un tercero, sino que sea una comercialización entre privados con el fin de poder entonces adquirir dicho bien para poder adquirir otros bienes como una moneda de cambio, una moneda de trueque, pero también al mismo tiempo utilizarla como una moneda, como un instrumento de inversión, que es lo que nos convoca al día de hoy. Una inversión que puede ser muchas veces rentable, como lo puede ser el aprovechar movimientos vertiginosos que el mercado presenta, pero también ser una moneda o bien una inversión que presente muchos riesgos. Y ahí es donde comenzamos también a ver un poco las ventajas y desventajas que se puedan tener en el mercado precisamente por eso. Ahora, el instrumento que esta vez cotiza en torno a los máximos históricos y es la criptomoneda reina por excelencia, se debate finalmente entre seguir cosechando o no nuevos máximos históricos, así como también ir acaparando un poco la atención y la validación del mercado.
Si vemos un gráfico que en su minuto a principios de año mostraba una clasificación o bien un rendimiento acumulado entre el año 2011 y el 2020 de 6.271.233% que presentó a nivel de rentabilidad, mientras que en los últimos 9 años prácticamente anualizadamente reportaba un crecimiento de 203.5%. Son cifras que obviamente llaman la atención con respecto a otros instrumentos. Por ejemplo, el ETF del Nasdaq, el QQQ, que rentó solamente un 20% en los últimos 9 años, mientras que el S&P o el SPY, el que mide las grandes capitalizaciones de Estados Unidos, solamente un 13,5%. El que mide las pequeñas capitalizaciones, el IWM, un 10,9%. Por otro lado, las acciones preferentes, un 5,7%. Las acciones o las emergentes, un 2,7%. Los commodities, que pasaron a rentar en negativo, un menos 6,1% durante los últimos 9 a 10 años, son elementos que obviamente contrastan y son prácticamente apabullados por el rendimiento que viene presentando el Bitcoin durante los últimos años. Por lo tanto, es una moneda que llama la atención sin duda por sus movimientos vertiginosos, pero también llama la atención los sustentos que esta tiene el último tiempo para poder ser correlacionado. Ya explicábamos un poco los fundamentos a grandes rasgos de lo que significa invertir en criptomonedas, en Bitcoin y en criptomonedas, si nos toca hablar en términos generales, pero también tenemos que entender un poco el sentimiento o el rendimiento que el mercado en su minuto había presentado, o bien cuáles son los fundamentos importantes, la base sólida para considerar una inversión en criptomonedas, pero también al día de hoy comienzan a reflejarse algunos aspectos que vienen a ser muy importantes, como lo puede ser la volatilidad o también las correlaciones que el mercado comienza a presentar entre los volúmenes y cómo obviamente los volúmenes del Bitcoin versus la volatilidad, el aumento en el apetito por el riesgo, como puede llegar a ser, por supuesto, el rendimiento del mercado, vienen a hacer o jugar un rol protagónico. Este gráfico lo que quiere evidenciar finalmente es que considerando las fases alcistas que viene experimentando el Bitcoin o las criptomonedas en términos generales durante los últimos 12 meses, comienza entonces a postularse la teoría en la cual el aumento o bien los movimientos del Bitcoin se relacionan al aumento o la disminución del apetito por el riesgo. Y esto quiere decir que a medida que el apetito por el riesgo aumenta, la valorización del Bitcoin aumenta en la misma proporción prácticamente o en la misma dirección en alguno de los casos. Por lo que entonces cuando uno comienza a revisar qué es lo que está pasando en el mercado, cuáles son las noticias que están barajando o que se están barajando, que se están siendo consideradas, o los drive importantes que el mercado está revisando a la hora de tomar inversiones, se comienza a fijar entonces si el aumento o la disminución del apetito por el riesgo que estos provocan o estos sugieren causa entonces cambios en la disposición o bien en la administración o dirección que pueda llegar a tomar el Bitcoin puntualmente o alguna otra criptomoneda. Entonces, hablando o bien recapitulando o teniendo un tema sensible o muy sencillo también a la vez, es que en la medida que el apetito por el riesgo aumenta, que esto significa entonces que los riesgos en el mercado son buscados, son considerados por los inversionistas, ya sean por expectativas de mayor crecimiento o por expectativas de inyección monetaria, que significan y se traducen entonces que el Producto Interno Bruto de una economía va a aumentar en el tiempo producto de las ayudas que implementan los bancos centrales, se traduce entonces en un elemento muy importante para estar pendiente de cuáles son las variaciones o cómo el mercado también va digiriendo estas noticias. Es por eso entonces que es sumamente importante y crucial el tener una relación entre las noticias macroeconómicas o el sentimiento del mercado para entender un poco el pulso de lo que se está barajando, si es que el apetito por el riesgo aumenta o disminuye, los temores del mercado, la incertidumbre, que van a jugar un rol protagónico o bien van a ser importantes las variaciones de la criptomoneda reina por excelencia que se le considera al Bitcoin. Entonces, para tener esto en consideración, uno tiene que seguir muy pendiente de igual forma a lo que está pasando en el mercado. Antes se le consideraba como una moneda totalmente ajena a lo que ocurría en el día a día, de que no era una moneda que fuese a perturbar finalmente la cotización o los eventos macroeconómicos o moverse
en línea a los eventos macroeconómicos que día a día se presentan, como por ejemplo cómo podía afectar el Producto Interno Bruto de Estados Unidos al Bitcoin. Prácticamente eso era impensado durante el año 2017-2018, que esos datos significaran y se tradujeran en algo importante para la cotización del Bitcoin. Al día de hoy, la correlación de los últimos, de los 90 días que se ha establecido entre el Bitcoin y el apetito o disminución por el riesgo en el mercado, entonces sí podemos considerarlo como un elemento relevante para estar pendiente de qué es lo que está ocurriendo en el mercado para determinar si el aumento en el apetito por el riesgo podría aumentar o disminuir. Por lo que entonces ante situaciones, por ejemplo, como aumento en la inflación en Estados Unidos, que ha sido algo que hemos comentado durante los últimos días, esto producto, por supuesto, de la implementación monetaria que lleva a cabo, no tan solo la Reserva Federal, sino que el Banco Central Europeo, el Banco Central de Japón, el Banco Central de China, el Banco Central de Canadá y así sucesivamente, son motivos por los cuales, por supuesto, la inflación, a raíz de la cantidad de dinero que comienza a entregarse, a divulgarse, son motivos por los cuales el mercado, por supuesto, considera y anticipa una mayor inflación puntualmente. Y al tener estos eventos o estos datos, por supuesto también generan, y contrastando un poco con el crecimiento a nivel económico que una economía puede llegar a presentar, se traducen entonces en elementos importantes que son y que dejan en evidencia entonces cómo el mercado puede digerir o anticipar ciertas noticias en cuanto a los pronósticos, cómo se digieren, si es que son importantes o no son importantes, si el mercado los está considerando o no lo está considerando. Ahí en donde nacen, por supuesto, los análisis o la revisión del precio mismo, cómo están afectando al mercado en el día a día y cómo nosotros también los podemos ir considerando en nuestro tipo de proyecciones o cómo podemos o puede alterar una decisión de trading en las criptomonedas o particularmente el Bitcoin. Ahora, a grandes rasgos, como ya lo decíamos, la idea central de las criptomonedas es la descentralización, no depender finalmente de un banco central o de un gobierno para entregarle valor a su moneda, sino que depende estrictamente de la relación entre privados para así entonces determinar o proyectar entonces un valor que se le está otorgando en el mercado. Al día de hoy, por ejemplo, los $46.600 o 46.500 dólares aproximadamente. Es por eso entonces que al tener esto en consideración y los efectos que esto trae también en el comportamiento del mercado, o cómo se aprecia finalmente esta moneda a la hora de analizarla, son elementos interesantes y relevantes para estar considerando entonces, como ya lo decíamos, los eventos macroeconómicos y el sentimiento del mercado, precisamente por la estrechez o la relación de aumento o disminución en el apetito por el riesgo. Entonces, situaciones, como ya lo intentaba explicar, situaciones como de mayor inflación en la economía mundial, en donde estamos insertos en un dinamismo, bien en un desempeño a través de los productos internos brutos que dejan bastante que desear mensualmente o a rato, que si bien pueden estar mostrando escenarios optimistas en el mediano plazo, como por ejemplo puede ser la última revisión de JP Morgan a la tasa al Producto Interno Bruto en Estados Unidos de 6% a 6,2% de crecimiento para este año 2021, como también la revisión al alza del crecimiento de la economía europea hasta un 7%, a la economía mundial, disculpen, hasta un 7%, son productos de las últimas implementaciones monetarias que se desean llevar a cabo no solo en Estados Unidos, sino que en otros países. Puntualmente en Estados Unidos, la implementación del paquete fiscal por 1,9 billones obliga al banco JP Morgan a aumentar sus previsiones de crecimiento, sobre todo cuando las condiciones parecen estancarse y no va a haber cambios de acuerdo a la propuesta inicial que Joe Biden ha dejado sobre la mesa en este paquete de 1,9 billones de dólares precisamente. Por lo que entonces, ante situaciones como la que tenemos o que tenemos por delante, en donde la incertidumbre del mercado puede aumentar, o bien existen también mayores incentivos económicos, el apetito por el riesgo claramente aumenta. Esto porque finalmente al haber mayor dinero circulando en el mercado, uno lo que hace finalmente es no guardar ese dinero porque sabemos que la inflación, en la medida que puede llegar a aumentar, puede traducirse en que mi dinero se desvalorice. Yo voy a seguir teniendo el mismo papel de 10.000 pesos chilenos, por ejemplo, o 1.000 pesos mexicanos, o la valorización, o
20 soles, 50 soles, 100 soles, la moneda que sea, voy a seguir teniendo obviamente esa estructura o esa valorización, esa misma cantidad de billetes. No obstante, lo que cambia finalmente es la valorización frente a otros instrumentos y esa es la que uno puede tener como referencia principal ante los cambios de ánimo del mercado, y con esto me refiero a la inflación propiamente tal. Cuando la inflación aumenta, significa que los precios de las materias, de los productos que nosotros consumimos a diario, de acuerdo a la canasta del IPC, se encarecen su valorización, por lo tanto, a la gente le cuesta mucho más o le cuesta más dinero el poder adquirir esos bienes. Por lo tanto, al tener esto en consideración, uno puede evidenciar cuáles son también las diferencias en términos de administración de esta criptomoneda, en cómo, por supuesto, la proyecta por efectos de inflación, como también uno considerar que son monedas que no deberían tampoco traducirse en cambios alterados en el mercado, pensando en el movimiento un poco más estable en el tiempo, buscando, por supuesto, las proyecciones que previamente habíamos considerado o habíamos comentado en seminarios anteriores, en donde no esperamos que finalmente la criptomoneda siga subiendo hasta nuevos máximos o por sobre los máximos históricos, a registrar nuevos máximos históricos precisamente, sino que comenzamos a revisar un escenario en el cual las criptomonedas tienden a mostrar un escenario declive o bien de lateralidad, consecuente un poco por la disminución en el apetito por el riesgo a nivel mundial, producto de lo que ya veníamos mencionando, de las cifras macroeconómicas, de los fundamentos que otorgan entonces que la economía americana, la economía mundial, sea un poco más cautelosa ante lo que está ocurriendo y se refugie en instrumentos que tienen obviamente un valor importante en el mercado, que tienen un valor intrínseco como lo puede llegar a ser el dólar americano. Es por eso que al tener en consideración estos aspectos, debemos seguir revisando cómo el mercado va adecuándose a estas situaciones y cómo, por supuesto, nosotros podemos ir aprovechándonos de las variaciones en el día a día. Por ejemplo, a tener en consideración lo que ha ocurrido durante estas últimas 24 horas, la porción que el mercado ha tenido que mover o se ha logrado mover durante las últimas horas o el segmento, podemos ver que el mercado pasa de los 57.000 hasta los 46.000, prácticamente 10.000 dólares abajo de lo que estaba actualmente. Si alguien obviamente hubiese optado por una posición de venta desde la zona de máximo hasta los mínimos que recientemente dibuja, por supuesto que la tendencia o bien el entusiasmo de los vendedores podría mantenerse durante mucho tiempo y buscar entonces contracciones hacia niveles de soportes que puedan llegar a ser importantes por el mercado, medias móviles y así consecutivamente. Ahora, lo importante y lo interesante de esto, del Bitcoin, o la ventaja que también uno puede buscar, es la volatilidad que a ratos presenta. Aquellos que son traders mucho más experimentados o que tienen la expertise de estar frente a la pantalla y pronosticar o bien proyectar o subirse finalmente a los movimientos del mercado, son muy útiles las variaciones que el Bitcoin presenta a menudo. Variaciones que, como ya lo decíamos, pasan de 0% de caída hasta menos 10, menos 15% en menos de una mañana y terminan cediendo un 15% o más en menos de 7 días. Por lo que entonces, al tener este tipo de consideraciones, la volatilidad, como ya lo indicábamos, o los rangos de movimientos que el mercado puede presentar, se traducen o se pueden llegar a traducir en un efecto positivo para el mercado, como también un efecto negativo por un poco la desconfianza que puede llegar a existir de poder invertir. ¿Por qué? Porque en definitiva nosotros podemos otorgar o bien considerar que el mercado está presentando un escenario de declive o también proyectar un posible escenario de recuperación, pero ya hemos visto cómo el mercado se mueve ante las variaciones o bien ante las situaciones puntuales que día a día nos presentan, por lo que entonces la volatilidad es algo reinante y algo que no podemos dejar pasar por alto. Entonces, todo nivel de stop finalmente que uno pueda situar siempre va a correr riesgo por la volatilidad que el mercado presenta día a día. Ahora, siempre nos han enseñado que debemos operar a favor de las tendencias y en este caso la tendencia sigue siendo un movimiento alcista. Por lo que entonces al tratar o al intentar predecir cuáles son los movimientos, los impulsos que el mercado viene logrando, resulta fácil entonces entender desde dónde se puede comenzar a dirigir hacia cierto lugar y hasta dónde uno podría entonces llegar a establecer niveles de riesgo y niveles de objetivo en esta condición alcista o bajista que el mercado pueda llegar a presentar. En este caso puntualmente una condición alcista donde el mercado busca apoyarse en torno al 38.2 de Fibonacci, el 50%, que son los niveles que voy a marcar a continuación, y que sugieren entonces posibles cambios en la dirección del mercado ante las caídas que se vienen presentando.
sin olvidar que el entusiasmo o bien la dirección del mercado llega o lleva dibujando una secuencia de máximos y mínimos decrecientes en el tiempo que viene a ser importante y que viene a ser consecuente entonces con las tendencias y cómo nosotros podemos considerar, por supuesto, las tendencias en el mercado y operarlas. Siempre a favor de las tendencias vamos a tener mayor probabilidad de ganar dinero precisamente. Por lo que entonces ante esta situación en donde el mercado sigue siendo alcista para el Bitcoin puntualmente, lo que nosotros teóricamente debemos comenzar o seguir haciendo es buscar posiciones de compra en línea con las expectativas y con la tendencia, que es donde las probabilidades están de nuestro favor. Si la cosa cambia y nosotros todavía nos seguimos posicionando, buscando posiciones de compra y el horizonte del mercado cambia, hay ciertas alertas que uno puede considerar en instrumentos tradicionales, por ejemplo, cifras macroeconómicas, comentarios de los bancos centrales que puedan obviamente permitir el proyectar una valorización o no de la moneda y así sucesivamente. En este caso puntual y dentro de las desventajas que tiene y que lo comentábamos recientemente para las criptomonedas en general es que no existe un punto de inflexión o alguien que pueda realizar un punto de inflexión más allá de los participantes del mercado que le otorgan validez o no, como pueden ser obviamente las casas de inversión importantes o grandes en Estados Unidos o a lo largo del mundo, que puedan obviamente entregarle su apoyo y comprar criptomonedas, comprar Bitcoin para ver cuáles son los rendimientos que ésta puede entregar, justificando lo que es una moneda participativa, que es una moneda que presenta obviamente confianza en el futuro ante cómo se viene proyectando y presentando, por lo que de esta forma son situaciones o bien puntos interesantes a tener sobre la mesa para estar estableciendo la valorización que uno puede llegar a implementar o bien pueda llegar a considerar en las transacciones mismas de este instrumento que nosotros poseemos en nuestra plataforma. Entonces, al revisar las estructuras técnicas que el mercado nos muestra, cómo se van desarrollando, la información que nosotros podemos extraer o bien extrapolar de las economías desarrolladas y por supuesto la estrechez o bien la relación fundamental que hemos descrito previamente, considerando por supuesto la estricta relación o bien la directa relación que mantiene el aumento o disminución en el apetito por el riesgo con las criptomonedas, el Bitcoin en particular, pueden entonces derivarse algunos elementos importantes para establecer finalmente el comportamiento de esta moneda. El aumento por el apetito por el riesgo puede ser algo que al día de hoy permanezca durante mucho tiempo, así como lo dijo el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, esta mañana en su primera comparecencia anual ante el Senado de Estados Unidos. Las ayudas van a seguir por parte de la Fed, el tono optimista o bien el tono expansivo lo mantiene Jerome Powell. Por lo que las bolsas, como ustedes pueden ver, han reaccionado de forma positiva en primera instancia ante el comunicado, y así también lo pueden estar dejando entrever el mercado de las criptomonedas o el Bitcoin, que no logra o que no cae por debajo de los mínimos recientes que se han dibujado o que tentativamente ha alcanzado. Entonces, al revisar, por ejemplo, qué es lo que está pasando con el S&P puntualmente, vamos a mirarlo por acá y a ver si es que podemos hacer una comparación. Vemos cómo el S&P recupera terreno, muestra entonces una recuperación desde la zona de mínimo, de la zona de los 3.820, nivel objetivo que habíamos comentado en nuestro canal de Telegram, acá el día de ayer. Vamos a mostrarlo por acá. Acá está. Esta posición es la que nosotros señalábamos, o sea, más que posición teníamos un gráfico, pero el comentario que señalaba era: restando 30 minutos para el cierre de la sesión, el índice americano parece rechazar todo avance y se inclina por mostrar nuevos descensos. Y poníamos una idea de trading: venta a precio actual o mejor, stop loss entre 1925 y take profit entre 1820 puntos. Son entonces una idea de trading que el día de hoy alcanzaba su rango objetivo, ya comentado, entre 1820 puntos. Y a partir de los niveles actuales hemos hecho otro comentario en donde estamos muy pendientes de la secuencia de máximos decrecientes que el RSI viene a mostrar, en donde la fuerza relativa del precio se viene perdiendo, pero una vez se llega a vulnerar esta secuencia o bien esta tendencia, puede anticipar entonces una vuelta en el precio o en la cotización de la renta variable y el aumento en el apetito por el riesgo. Este aumento en el apetito por el riesgo, o por qué finalmente el S&P recupera terreno, es producto de los comentarios de Jerome Powell, que si bien se presentan cifras macroeconómicas positivas a nivel económico,
Todavía no se puede hablar de que la economía presenta pleno empleo, la recuperación es sustancial y por lo tanto los estímulos o bien la ayuda tiene que persistir y tiene que continuar por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y eso se traduce simplemente o de forma sencilla en que va a seguir fluyendo dinero a los mercados y por lo tanto el mercado celebra eso, la disponibilidad o la disposición de dinero. Ahora, la parte que sigue preocupando es un poco la inflación. En la medida que Estados Unidos sigue requiriendo de nuevos estímulos, la inflación o las predicciones de inflación pueden aumentar, por lo tanto, el valor intrínseco del dólar tiende a disminuir producto entonces de esta disposición o bien de esta inyección monetaria a nivel fiscal, inicialmente, como se espera para la inyección de los 1.9 billones de dólares por parte de la administración Biden, como si se hacen cambios mayores a los estímulos económicos o monetarios que está implementando la Fed durante los últimos meses y que eso se pueda traducir finalmente en un escenario adverso y mucho más complejo para la economía americana, y no tan solo la americana, sino que también la economía mundial. Por lo tanto, al estar pendiente de estas situaciones es donde uno puede aventajar cuáles son las informaciones que se nos permiten. Simplificar un poco la idea de cuántas noticias necesitamos son una de las ventajas que vienen a mostrar o vienen a representar las criptomonedas cuando buscamos, por supuesto, posicionarnos en este. Ahora, una de las ventajas sí que yo considero al momento de operar criptomonedas es un poco los movimientos erráticos que si bien presentan movimientos o la característica técnica que las criptomonedas presentan diariamente son importantes y son interesantes, creo que también son poco fiables de acuerdo a la volatilidad que el mercado presenta. En la medida que los mercados son muy volátiles, el comportamiento técnico de las figuras técnicas que si bien se llegan a desarrollar muy prolijamente, presentan escenarios prolijos o bien disposiciones técnicas muy importantes e interesantes, no dejan de ser poco fiables por la volatilidad que este instrumento puede presentar siempre o en la mayoría de los casos. Pensando en que en la mayoría de los casos, una vez vemos una figura técnica, por lo general tienden a respetarse estas figuras técnicas, pero en el caso del Bitcoin es muy difícil proyectar si es que se va a respetar o no se va a respetar, o finalmente si se van a lograr predecir el movimiento en base a figuras técnicas o comportamiento técnico del mercado. Es por eso que se vuelve un poco más importante o bien mucho más factible el estar invirtiendo en este tipo de monedas en gráficos de mayor temporalidad o esperar un poco a las variaciones del mercado en temporalidades mucho mayores. No solamente especulaciones o hacer trading en criptomonedas, que también uno de los elementos negativos de hacer trading en las criptomonedas es el spread que estas conllevan. Es un spread elevado, principalmente por la falta de liquidez que el mercado tiene con este tipo de moneda, en donde los brokers lo que hacen es resguardarse ante las variaciones del mercado, buscar por supuesto los retornos necesarios para poder justificar la compra y venta de este instrumento bursátil. Pero también un punto interesante es la disposición, la confianza que existe en el mercado tradicional con estas criptomonedas para poder dar cabida o acceso a sus clientes. Al día de hoy en Admiral ustedes tienen disponibles Ethereum, Ripple, Bitcoin y Litecoin, en donde la disposición de estas criptomonedas, ya sea en algunas instancias solamente para dar cierre a las transacciones, otras solamente para abrir o abrir solamente con take profit o solamente con stop loss, etcétera, diversas disposiciones, son importantes que se vayan entendiendo o bien por qué estas criptomonedas tienen este tipo de condicionantes, donde el spread es mayor, donde tienen muchas restricciones, principalmente por la volatilidad. Debemos saber que los negocios de los brokers es poder obviamente ganar a través de los spreads de los clientes, pero también al salir a cubrir las posiciones de nuestros clientes o los brokers al salir a cubrir las posiciones de los clientes, lo que deben hacer finalmente es disponer de ese dinero para poder comprar y vender el mismo instrumento en el mercado tradicional y así no estar exponiendo su capital o el capital del broker ante las ganancias que un cliente pueda llegar a tener. Por eso es que salen a justificar, salen a comprar sus propiamente o replicar las posiciones que los clientes llegan a hacer. Por lo tanto, al no tener mucha liquidez, un instrumento como tal o difícil acceso a poder comprarlo, los spreads tienen que aumentar para así tener un rendimiento mucho mayor. Ahora, otro elemento importante de todo esto, más allá del spread, es la liquidez, que es, como ya lo comentábamos en un inicio, es importante
de considerar, sobre todo por los movimientos o los saltos que el mercado tiende a dar entre las aperturas los cierres y las aperturas. Si bien ya lo indicábamos, esta criptomoneda o las criptomonedas funcionan prácticamente 24/7, solamente tienen una pausa al cierre del día viernes. No obstante, este tipo de situaciones o este tipo de condicionantes son interesantes de poder evaluar en cómo el mercado se va comportando y se va desarrollando ante cifras macroeconómicas diarias y cómo, por supuesto, se correlacionan con el comportamiento del mercado tradicional. Y es por eso que creo que no solamente, y aquí es donde insisto, las criptomonedas, si bien en un inicio buscaban esa independencia de lo que puede ser la economía real, creo que no hay ningún instrumento que al día de hoy en el mercado que está transando, que está siendo transado, que está disponible en las plataformas de trading, pueda ser considerado de forma individual y no tengamos que indexar finalmente datos o eventos o situaciones particulares de las economías a nivel mundial, puedan traducirse entonces cambios significativos se puedan traducir en cambios significativos para la cotización de algún instrumento y en particular el Bitcoin que hemos estado mencionando. Por lo que entonces, evidentemente, las situaciones o las correlaciones vienen a ser un elemento importante, por lo que obviamente debemos estar pendientes de hoy en adelante al comportamiento de las acciones americanas, como también del comportamiento, del sentimiento del mercado, para poder llegar a establecer mejores ideas o transacciones de trading o transacciones en el mercado de derivados. Ahora, me gustaría saber si alguno tiene alguna duda, algún comentario que pueda dejar en torno a los Bitcoin, algo que le esté molestando en términos de los Bitcoin puntualmente, las variaciones, cómo lo han afectado a cada uno de ustedes, y para poder si podemos dar algún tips o algún consejo de cómo manejar de mejor forma inversiones o hacer trading en este tipo de criptomonedas. Me pregunta Demir si la clase va a quedar grabada, si va a estar siendo grabada, Demir, que va a estar colgada dentro de mañana, por la mañana, precisamente en nuestro canal de YouTube, así que también seguramente se lo vamos a enviar a través del correo con el cual ustedes se registraron. Les vamos a estar haciendo llegar el video grabado a sus bandejas de correo electrónico. ¿Se puede hacer trading con otras criptos? Sí, precisamente tenemos disponible el Ethereum que cotiza en torno a los $1.400 al día de hoy. O sea, hay infinidad de instrumentos y criptomonedas, ¿no?, en la plataforma de Admiral. Por temas de regulación tenemos en donde las regulaciones lo que hacen finalmente es cubrir o proteger los intereses de nuestros clientes inicialmente por la volatilidad que las criptomonedas puedan presentar, por lo inseguras que puedan ser, por la poca liquidez que una criptomoneda pueda llegar a mostrar en el mercado, son algunos de los motivos por los cuales no tenemos todas las criptomonedas que al día de hoy están disponibles, como por ejemplo el Dogecoin, eh, eh, no sé qué otra podemos mencionar. A lo mejor en Chile, por ejemplo, la chaucha, son monedas poco líquidas, por lo tanto no muestran una representación o bien no tienen la facilidad de poder disponer, o son son riesgosas, de dudosa reputación, por lo que entonces no se le considera como un elemento seguro al minuto de poder entregarla o ponerla a disposición de los clientes. No obstante, tenemos el Ethereum, el Bitcoin, el Ripple y el Litecoin como para que tú puedas hacer trading siempre y cuando no estén disponibles. Muchas veces se le aplican restricciones, ya sean restricciones por los países en los cuales cada uno de ustedes está o la disposición de los reglamentos autorizados en las plataformas donde ustedes depositan, son algunas de las cosas que hay que tener en consideración. Pero por lo general, en todas las plataformas de trading, como en la plataforma de Admiral, van a encontrar el Bitcoin para poder comprar y venderlo y estar entonces especulando o transando, comprando y vendiendo esta criptomoneda reina que se le considera por excelencia. Nos pregunta Ernesto, a ver, ¿por qué tiene una duda? ¿Por qué la subida de los bonos del Tesoro de USA, de Estados Unidos, afecta de esta manera a las acciones y a las criptomonedas? Bueno, a ver, tenemos que entender una cosa principalmente, y lo comentábamos en el video análisis de esta mañana, que en la medida que que la inflación aumenta, la renta fija se apodera o bien la valorización del dinero se va perdiendo. Entonces, al considerar una valorización mayor del dinero o menor del dinero, la renta fija o la renta segura, por así decirlo, es la que comienza a poseer o a llamar la atención de los inversionistas, en donde el dinero que nosotros disponemos en el día a día pierde valor intrínseco.
Por lo tanto, eso se traduce en que tengo que tener mayor cantidad de efectivo para poder comprar un instrumento, ya sea una acción, el pan con el cual nosotros desayunamos. Tengo que tener mayor disponibilidad porque cada uno de esos billetes ahora cuesta menos. Por lo tanto, el mercado en ese escenario en donde se vive en periodos de inestabilidad comienza a preferir inversiones seguras. Y esas inversiones seguras son la renta fija y los bonos son renta fija que nos entregan un porcentaje, ya sea mensual o anualizado, constante en los periodos que se hayan determinado. Entonces, obviamente la inversión va a ser segura. Vamos a recibir cierto porcentaje cada cierto tiempo de forma constante y de forma segura. Por lo tanto, al aumentar este tipo de inversiones, lo que hacen finalmente es que los inversionistas ya no disponen de su dinero en acciones, sino que lo comienzan a disponer en renta fija. Entonces, las acciones pierden atractivo, pierden liquidez y es donde con los inversionistas lo que hacen finalmente es vender posiciones en acciones, aprovechar los buenos niveles que existen actualmente para tomar ese dinero y ponerlo en una renta o bien en una renta más segura o una renta fija. Entonces, obviamente, a producto de eso, que es prácticamente un efecto dominó, uno saca el dinero de acá, lo pone acá, entonces el rendimiento de estas, en el caso de la renta fija, aumenta, el rendimiento de la renta variable disminuye, y por tanto, entonces, la valorización del dinero uno especula que debería tender a ser menor. Y ahí es donde uno entra, entonces, en entender el aumento o la disminución del apetito por el riesgo. En ese caso, el riesgo o el apetito por el riesgo, por instrumentos riesgosos disminuye, que son las acciones. Entonces, al disminuir ese apetito por el riesgo, disminuye entonces la valorización de las criptomonedas, que es lo que viene ocurriendo durante esta jornada. Si tú te fijas en esto, vamos acá a mirar el Bitcoin y vamos a hacer la comparación, la rápida comparación con respecto al S&P. Fíjate cómo el Bitcoin viene cayendo y fíjate cómo el S&P también viene cayendo durante las últimas jornadas. Si bien no es algo al unísono, que ambos vengan cayendo al mismo tiempo, etcétera, los impulsos, las variaciones del mercado son similares, como tú te puedes dar cuenta. Fíjate, caía en el S&P, caída en el Bitcoin, que si bien uno puede decir, son proporcionales, no, es simplemente una adaptación de los gráficos que nos permiten ver que es prácticamente de la misma dimensión. Es prácticamente una casualidad. Pero es por eso entonces, de acuerdo a tu pregunta, Ernesto, que se responde entonces que la subida de los bonos del Tesoro afectan de manera o afectan a las acciones y por consecuencia a las criptomonedas también, por aumento, disminuciones del apetito por el riesgo, producto por proyecciones y oferta y demanda del mercado de ciertos instrumentos que se consideran como instrumentos de tipo refugio y así sucesivamente. No sé si alguien más tiene alguna duda con respecto a lo que hayamos comentado. La verdad que eh, a poder abarcar en muchos aspectos o un tema en un seminario de 40, 45 minutos, una hora, es difícil. Por eso es que siempre les comento o los invito a participar en nuestros seminarios que realizamos todos los días, de lunes a viernes al menos, o los más importantes, o los cuales hacemos trading en vivo, son los seminarios acá los vamos a mostrar. El de perspectiva semanal de los mercados, el de seguimiento diario de los mercados los días lunes, los días miércoles seguimiento diario de los mercados y el día viernes los cierres de mercado en donde revisamos el mercado en vivo y en directo. Así es que hay posibilidad de hacer trading en vivo, hacemos trading en vivo. Pero son los seminarios que son importantes en donde analizamos diariamente todos estos instrumentos y podemos poner en práctica las cosas que teóricamente vamos conversando los días martes y jueves, en donde nos enfocamos en explicar un poco ventajas, desventajas, qué es el análisis técnico, qué es el análisis fundamental, el scalping y así una serie de eventos que uno tiene que considerar y que son atractivos también a la hora de hacer trading. Me pregunta Irán si Bitcoin es afectado por el petróleo. La verdad que no es afectado directamente, no hay nada que lo pueda ligar. Tal vez si uno lo indexa a que finalmente el poder generar electricidad en muchos casos significa mayor demanda de petróleo, es prácticamente marginal. Por lo tanto, no hay ninguna relación directa entre el petróleo y el Bitcoin que pueda significar algún cambio u otro. O sea, que si el petróleo sube, el Bitcoin pueda subir, no hay nada relacionado que nos pueda eh, aseverar
dicha frase de que el Bitcoin afecta al petróleo o el petróleo afecta al Bitcoin. Al minuto no hay nada que se le pueda considerar de esa forma. Aparentemente no tenemos más dudas. Pues bien, agradecerles nuevamente por participar entonces de este seminario, recordarles como majaderamente lo hago, participar de nuestros seminarios diarios, sobre todo los seminarios de trading en vivo que realizamos los lunes, los miércoles y los viernes, que van a encontrar en nuestro sitio web admiralmarkets.com/latam, la sección educación webinars. Van a poder encontrar todos nuestros seminarios a los cuales se pueden o pueden participar de forma gratuita y de esta forma entonces seguir aprendiendo de trading, lo más importante mientras hacen trading, que es un poco lo que intento yo aplicar y entregar a nuestros clientes en Admiral Markets. Desde ya, si tienen alguna duda, comentario, la pueden hacer llegar a nuestro canal de YouTube, que es donde va a estar colgado este video. Suscribirse a nuestro canal de Telegram, por supuesto, donde estamos enviando ideas, comentarios, análisis de diversos instrumentos diariamente, o también nuestros correos electrónicos, el correo o el teléfono de cada uno de esos ejecutivos para resolver dudas si es que las tienen o no. Agradecerle entonces nuevamente, nos encontramos en un próximo seminario junto a Admiral Markets Latinoamérica y por supuesto un placer poder ayudarlos o entregarles ciertas perspectivas en lo que el mercado nos está entregando o mostrando día a día y así nosotros podamos aprovecharlas como inversiones. Un abrazo, que tengan una excelente tarde y nos vemos mañana en un próximo seminario.